Sí. Un ratito también, un ratito. Bueno, éxitos, Jackie, que te vaya muy bien. Gracias, espérate un ratito. Saludos a los amigos de allá de Saludos. Colombia. Sí, saludos a los amigos. Vos me decís ya aquí cuando comenzamos. Ujú. ¿Lo conectaste también a Facebook, Jackie? No se puede, me sale que no hay permiso. Ah, Ay, es que como están cambiando, voy a ver si lo puedo hacer al YouTube, ¿ya? Que esto no sé por qué, que las otras veces te permitió en Facebook. sí, me dice la conexión caducó. Ahí No, no se va a entró poder. Lo vamos a hacer a ver si se puede hacer en... Teresa. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo Tere. estás? ¿Qué tal? Jackie, qué gusto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Un gusto. Bienvenida. Ya Anda, está en Facebook, Roberto. ¿Cómo? Ya está en ¿está ¿Entraste? bien mi volumen? Sí, No, bien. está muy bajo. Ahí está, mejor. Sí, ¿Cómo ya está? Bueno, estamos, ya estamos. Bueno, buenas tardes y con mucha pena los voy a tener que dejar, pero están en muy buenas manos. Y éxitos, Tere, y éxitos, Juan Gracias, Carlos. Jackie. Un abrazo. Saludos en Perú. Estoy en bueno, Bogotá. Ah, estás en Bogotá. Es que yo Sí, te conocí en Lima. ¿Perdón? ¿Te acuerdas que nos conocimos en Lima? Claro, Sí, claro que ahí sí, te tenemos que ubicaba en repetir. Lima. ahora está disfrutando de un congreso muy bonito en Colombia, así que Ah, qué la, lindo. vamos a permitir que pueda participar de... Es el cierre ahora, ¿no, Jackie? Sí, en un ratito. Qué Ah, pues lindo. Bueno, saludos a de mi todos allá. parte, Tere, voy a estar por México en noviembre. Ah, pues será un gusto que me contactes, Ahí Jackie, nos a ver si vemos. podemos encontrarnos. Bye bye. Un abrazo grande, Un éxitos, abrazo, Tere, éxitos Juan gracias. Bueno, Carlos, y estamos en que lo Hola contacto. pasen Roberto. muy bonito. Hola, doctor Muchas Moreno, ¿cómo le gracias. va? Bueno, si les parece, ¿podemos comenzar, Jackie? Sí, ¿Sí? Bueno, si bien nos faltan, estamos entrando unos 10 minutitos antes, los vamos a aprovechar como para ir contando algunas novedades eh, previas a este encuentro número 186. Primero, compartirle la alegría de estar nuevamente juntos en estos encuentros que venían siendo mensuales internacionales de logoterapia. Quizás de aquí en adelante hagamos alguna modificación. Voy contando algunas cosas mientras se van sumando el resto de los que tienen pensado sumarse al encuentro de hoy. Quizás los siguientes encuentros sean un poquitito más espaciados y con otra modalidad. En el ínterin
estamos armando, que seguramente ya les habrá llegado algún flyer, alguna carta explicativa de una actividad que desde la red, el equipo que estamos administrando la red, Adriana Servín, Jackie Larrieux, Mariela Lilian López Binader, Juan Carlos López Olmedo y quien les habla, hemos pensado que luego de estos años de encuentros internacionales, era una muy buena oportunidad para hacer un encuentro también internacional a nivel América, de modo virtual, de logoterapia, y eso se está pensando para mayo del año que viene, y sería el primer encuentro de logoterapia y análisis existencial de las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur. Esto teniendo en cuenta un poco el espíritu de Viktor Frankl, contribuir a formar lo que en varios encuentros hemos explicado, esto de la mesa fraterna de la logoterapia, esto de contribuir a una sola humanidad, esto del monantropismo, pero también llevado el monantropismo hacia adentro de las instituciones de la logoterapia, que las hay muchas. A nivel América debe haber más de 40 instituciones, asociaciones, fundaciones, centros de logoterapia, y muchos más son los logoterapeutas acreditados ante Viena y no acreditados, porque no nos vamos a limitar a esta relación, ¿verdad?, en cuanto a la certificación por parte del Instituto de Viktor Frankl, sino que vamos a abrir la mesa como hacemos en una familia, a todos los logoterapeutas que quieran participar. Entonces, bueno, desde ya los voy invitando, van a ir recibiendo información sobre cómo se va construyendo eh, este primer encuentro a nivel americano, a nivel mundial, corresponderá a Viena. En los otros continentes no sé si hay esta modalidad, pero hasta ahora generalmente se hicieron a nivel nacional o como mucho a nivel latinoamericano, por ejemplo, los de la UCA. Eh, el espíritu es más que eh, volver a los habituales disertantes de logoterapia, eh, invitar a todos desde una modalidad de la democratización de la logoterapia, poder conocernos quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, eh, y salir de la modalidad de que cada institución arma su congreso y bueno, en este caso van a haber 15 paneles, pero a lo largo de 5 días, 4 horas por día, y 12 de esos 15 paneles van a estar a cargo de distintas instituciones de logoterapia de América. O sea, la red simplemente organiza, pero la temática del panel y el contenido de lo que se vaya a disertar queda en manos de cada institución. Eso es una novedad. O sea, no hay una institución que tome la decisión de decir este sí y este no. Sobre las temáticas, bueno, tal institución se hizo cargo de ese panel, tendrá su coordinador, tendrá sus expositores, algunos pueden ser externos a la institución, pero estamos tratando de pensar la unidad en la diversidad, en la logoterapia. Excelente propuesta, Roberto, como convocar a las distintas instituciones educativas, distintos centros de logoterapia, porque creo que nunca ha habido un congreso así, de esa modalidad. Me parece genial, como siempre, muy propositivo y muy integrador y muy incluyente. Eso me encanta de ti. Muchas gracias.
Teresa, vos decís que hubo un primero, creo No, que nunca no, ha ¿no? habido, nunca ha Claro, habido. Sí, claro. Lo que me preocupó, yo me quedé pensando, ¿qué diría Víctor Frankl si vería tantos congresos en el mundo? eh, a ver cómo decirlo para no herir, en donde, pero esto pasa en todas las instituciones, en el ámbito médico, en el ámbito educativo, en el ámbito eclesial, hasta en el ámbito eclesial han visto a veces cómo cada sacerdote cuidó su parroquia, huerta, su su parroquia. parroquia, cada Ujú. obispo cuidó su parroquia. Y yo no sé si es el espíritu de una sola humanidad. Creo que también entre nosotros, sincerándonos a nivel macro, hay a veces algunos desencuentros y deberíamos poder sentarnos todos juntos a la mesa común de la logoterapia. El espíritu y la finalidad es esa. Por ahí será, no sé si será algo brillante o algo humilde, pero será algo humano, algo Muy con el bueno. espíritu logoterapéutico en donde, de hecho, nosotros aquí en el Centro Bonaerense de Logoterapia, y luego se replicó en la red, llevamos, Juan Carlos estuvo inclusive en alguno de esos encuentros en el año 2012, pero nosotros empezamos en el año 1998, creo, hace 30 y pico de años. Ya desde el primer congreso, cada congreso o jornada se invitaba a las distintas familias logoterapéuticas, eh, sin figuras rutilantes, como en una reunión familiar. Pero siempre fue así. Hubo distintas instituciones que a veces no compartían las actividades, digamos, no se invitaban mutuamente, pero la peculiaridad en este ámbito, aquí estamos en el Gran Buenos Aires de la Argentina, era reunirnos, poner en práctica esto de la unidad y la diversidad. Por eso se me ocurrió que era lindo invitar a todos los centros. Y bueno, queda hecha esta presentación. Espero que acá hay varios que ya yo mandé a todos. Si a alguien me faltó enviarle la carta y el flyer, después me lo hace saber. Y hubo una respuesta muy linda. Casi se completaron eh, los paneles. Inclusive casi nos hemos quedado cortos. En 2 semanas la idea gustó mucho, la idea gustó mucho. Este, bueno, no sé si habrá alguna pregunta, si no, vamos a dar comienzo al encuentro del día de hoy. Se sumó Adriana Suárez y bienvenida Adriana. Gracias. Antes de comenzar con el encuentro, formalmente, ¿alguien quiere decir algo? Soy Carmen Gloria de Chile. Ah, Eh, Carmen Hola Gloria, Roberto, ¿cómo Carmen, estás? no Carmen la había Gloria, visto. saludos. Bien, del Eh, Instituto, del Instituto Logoterapia de de Chile. Logoterapia de Chile. Sí, Eh, Bienvenida, Carmen, muchas una gracias. alegría. La hemos visitado a Carmen en varias oportunidades, A Chile. allá Sí, por el 2003, ¿no? ¿Empezó todo o antes? sí, sí, 2003, Carmen hizo el primer Congreso Nacional de Logoterapia de Chile, que sí. además Hay hizo dos congresos. dos El congresos, primero pero el de primero Santiago, el y el segundo otro es en Valdivia, la Valdivia, Universidad Austral, la Universidad Austral, y después el diplomado en Temuco. en Temuco, sí. O sea, tres ciudades muy bonitas y Sí, bueno, tuve la suerte de estar allí. Este, Fue muy, muy lindo y además hemos comido cosas muy sí. ricas. Bueno, Y a ese, sí. sí, Roberto, sí, sí, dime, Carmen.
Yo No, quiero no, no, la agradecer escuchamos. a Roberto porque siempre ese espíritu de comunión desde el inicio yo comparto mucho y de verdad que felicito ese espíritu que creo que es realmente logoterapéutico y que creo que es el espíritu de Víctor Frank, de unir, de convocar, de poder, no sé, lo más unirnos en las ideas comunes, no en lo que nos separa. Y creo que eso es muy hermoso, dejar de lado los egos personales y poder eh, eh, trabajar por una civilización del sentido de la vida. Creo que es un paradigma que hoy día es muy necesario, sobre todo en una sociedad a donde hay tanta violencia, muerte y de todo, problemas psicoemocionales. Y yo de verdad que agradezco esta instancia y agradezco a Roberto porque siempre he sentido el apoyo fraterno de verdad que uno de los pilares, y siempre lo voy a decir, que de la logoterapia en Chile es Roberto. Él no, Gracias, Carmen. me impulsó y creo que de muchos institutos que se han formado ha sido tú. Y de verdad lo agradezco de corazón. Gracias, Carmen. También fue muy lindo el trabajo que hicimos en forma conjunta con los 3 libros. Ah, sí, sí, también. Este, 78 colegas en el primer libro y 25 en el segundo y el tercero. Bueno, siendo las 20 horas y respetando el tiempo de los asistentes y de los expositores, si les parece, damos comienzo en el día de hoy a estos encuentros que empezaron en ocasión de la pandemia, Sí, justamente para ver cómo podíamos acompañar a la gente desde la virtualidad. Y hoy ya vamos por el encuentro número 186. Nos faltan 14 y llegamos a los 200 si Dios quiere. 186, Encuentro Internacional de Logoterapia, y tenemos la alegría de contar con 2 personas para mí maravillosas en lo humano, en lo intelectual y todo lo que han realizado desde la salud y desde la educación, porque la logoterapia también la aplicamos en el ámbito de la educación. Así que hoy nos va a acompañar, ya la va a presentar Adriana, a nuestra querida amiga Teresa Pané de México, de Logoforo, y después nos va a acompañar eh, nuestro querido amigo Juan Carlos Olmedo, que es miembro de los administradores de la Red Internacional de Logoterapia. Así que bienvenidos a todos y dejo la reunión en manos de Adriana, ¿no? Gracias. Sí, Adriana Servín. Sí, buenas tardes. Adriana. Estamos reunidos esta tarde en nuestro encuentro y con dos amigos que van a tener este espacio para presentarnos temas de gran interés. Primero va a estar nuestra amiga Tere Lemus de Vanek. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Ibero, nuestra alma mater queridísima. Tiene la especialidad en análisis existencial y logoterapia por Ismael, la especialidad en intervención en crisis por el Centro de Intervención en Crisis de Ciudad de México, la especialidad en trabajo corporal en la psicoterapia por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y es fundadora y directora de Logoforo, un sitio web que difunde la logoterapia desde hace 21 años, está celebrando 21 años de este magnífico sitio web que de forma gratuita favorece que los logoterapeutas de habla hispana den a conocer artículos breves, publicaciones, eventos. Y bueno, Tere nos ha dado la oportunidad a todos, incluida a mí, de colaborar, de tener este foro que es esta magnífica página web de Logoforo para presentar trabajos. También es miembro acreditado por el Instituto Víctor Frank de Viena. Tiene más de 30 años de trabajo con grupos y talleres, seminarios, diplomados y conferencias
también es psicoterapeuta individual y publicó el libro Anorexia Nervosa, además de varios artículos, incluido como coautora en el libro de reciente publicación Avances en la logoterapia y análisis existencial, compilador por Roberto Mucci. Tere, pues muchas gracias y pues estamos Gracias, atentos Adriana. y listos para escucharte. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Roberto, por este espacio tan, tan solidario, tan familiar, tan abierto. Y bueno, claro que cuando inició Logoforo en 2005, pues ese fue también el espíritu del sitio, o sea, crear un sitio web que propagara la palabra del doctor Víctor Frankl, que diera a conocer, que hiciera accesible a todas las personas de habla hispana, eh, pues esas herramientas tan importantes, tan valiosas que nos legó nuestro querido maestro, abierto, como decía Adriana, a todos los logoterapeutas que necesitan o les gustaría tener un espacio para dar a conocer sus ideas, sus publicaciones, y que a veces es difícil hacerlo a través de una editorial que complica mucho el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está abierto ese espacio. Hoy por hoy tenemos alrededor de 600 artículos publicados, eh, y pues disponible gratuitamente. Bien, no sé si me pueden dar el co-hosting para poder abrir mi presentación, Adriana. Está habilitada. ¿Ya está habilitado? Muy bien. Antes de abrirlo, quisiera hacer un breve comentario. Al elegir el tema para participar, compartir hoy con ustedes, pues elegí algo que es de mi experiencia. Tengo más de 30 años dando consulta eh, individual, pero sobre todo en los últimos tiempos me encuentro con este reto que tenemos todos como logoterapeutas de enfrentarnos a pues una realidad diferente, diría yo, ¿no? Es una realidad a la que las personas se han ido adaptando a veces sin darse cuenta, y a veces igualmente desde una inconsciencia, como han entrado en un estilo de vida, en un ritmo, en una aceleración, en una desconexión de sí mismas, que nos ponen a nosotros como terapeutas como el gran cuestionamiento, es decir, ¿cómo hacer para que, dadas estas circunstancias que se viven a nivel cultural, social, no impidan el acceso hacia el sentido, ¿no? Por eso es que el título, voy a abrir ahorita aquí la presentación, a poner completo, permítanme un momentito. Por eso es que el título dice: cuando el mundo cambia y el sentido parece lejano, la apariencia de estar lejano para muchos, y ese es nuestro reto. Una reflexión sobre la accesibilidad al sentido en el mundo contemporáneo. Un mundo que en los últimos años ha tenido cambios vertiginosos, y, bueno, pues en consulta, la verdad es que yo atiendo personas de diferentes edades, veo estos factores muy presentes, sobre todo en los jóvenes, pero también en personas que ya están en sus 30, en sus 40, en sus 50, y que por circunstancias internas, externas, aun cuando desean el sentido, cuando anhelan vivir una vida con propósito, eh, pues pareciera que les es muy complicado, que sienten que para ellas eso no es posible, que dicen, ¿cómo? Si yo quiero una vida con sentido, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo accedo? ¿Cómo podría? Y entonces el cuestionamiento es si se ha vuelto realmente más lejano el sentido, o si las personas tienen impedimentos para descubrirlos. Y varios de esos impedimentos tienen que ver con aspectos psicológicos, como decía Carmen Gloria.
las que nos enfrentamos nosotros en la consulta cotidianamente, ¿sí? Factores psicológicos con los que tenemos que trabajar hasta pareciera como si fueran capas de cebolla que se van como levantando para llegar al núcleo de la persona, para que la persona pueda acceder a su núcleo profundo, en donde ubicamos la voluntad de sentido. ¿Ok? Entonces, tal vez no sea que vivimos propiamente una crisis de sentido, sino una crisis de disponibilidad para el sentido. Eso es lo que percibo que es hoy muy presente en estas personas con las que trabajo. Y esos obstáculos de tipo psicológico, pues van desde heridas y traumas que angostan, que estrechan el horizonte existencial. La persona está bloqueada en su trauma, bloqueada en sus heridas, ¿no? O temas de dependencia emocional o de adicciones a sustancias, ¿sí? Donde la persona dice, no veo por dónde está el sentido. Depresiones profundas, donde la persona me dice, no tengo fuerza ni para levantarme de la cama, no quiero que salga la luz del día, me siento incapaz para enfrentar la vida, me siento avergonzada, avergonzado de mi condición, ¿sí? Porque la depresión, muy presente hoy, es muy incapacitante, así como lo es también la ansiedad muy presente actualmente, los ataques de pánico, ¿sí? Donde estas personas a las que atiendo me dicen, lo único que quiero es no vivir estos ataques de pánico, no vivir estas crisis de ansiedad, ni tiempo, ni tengo para pensar en el sentido, ¿no? El egocentrismo, muy presente. O sea, yo, mí, me, de, mí, lo mío, mí, para mí, para mí. Está tan alimentado hoy en nuestra cultura el individualismo. Trastornos de personalidad, son todo un tema que siento que obstaculizan el acceso al sentido de la vida. Historias de abandonos profundísimos. Y yo creo que todos aquí, que nos dedicamos a la consulta, ay, si escribiéramos un libro de las historias que escuchamos, de abandonos tempranos, de heridas, de maltrato emocional, psicológico, físico, diríamos, que tal vez las personas no nos creerían esas historias, ¿verdad? Que a veces son como de película. Asimismo, personas que enfrentan enfermedades crónicas de tipo orgánico, y que afectan mucho en su estado psicológico, en lo emocional, en lo mental, que viven con neblina mental, que viven con mareos, con dolor crónico, eh, y que les cuesta mucho pensar en que su vida tenga un sentido con una enfermedad que no va a terminar nunca, ¿sí? Enfrentándose a esa pregunta absurda que les hacen las personas de su entorno de, ¿otra vez te sientes mal? ¿Otra vez te duele? ¿Otra vez no puedes venir a la fiesta? ¿Cómo? Entonces son personas que viven mucha afectación a nivel emocional y mental por su enfermedad crónica y que nos toca a nosotros saber cómo acompañarlas. Estados emocionales de riesgo muy presentes en la actualidad y que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, porque son estados emocionales que se encuentran muy presentes en la ideación o en los pensamientos de muerte. ¿Sí? Todos sabemos que han aumentado de manera alarmante los índices de suicidio y de intentos de suicidio. Y previo a o en la ideación de muerte, encontramos casi siempre sensación de incapacidad para enfrentar la vida, a veces para ganarse la vida, para enfrentar al mundo o socializar incluso. Sensación de insuficiencia, acompañada de culpa ante esta sociedad que exige un rendimiento, productividad, popularidad, éxito, que esa persona no siente que sea suficiente lo que hace, ¿sí? Que lo viven con mucha vergüenza. Desesperanza, que sabemos que es un factor de riesgo importantísimo. Desesperación y un aislamiento interior y soledad, porque esas personas expresan que compartir lo que verdaderamente sienten en su interior causa rechazo en los demás.
causa crítica, juicio. O sea, a veces incluso una cara como de interrogación, de decir, ¿de qué me estás hablando? Qué horror. O sea, no quiero esto, no te quiero cerca. Entonces la persona se aísla. Y cuando encontramos estos estados emocionales hay que poner mucha atención porque se incrementa el riesgo suicida. Y entonces vino a mi mente una imagen así como una persona puede estar en una biblioteca hermosa como esta, rodeada de libros bellísimos, y no saber leer. Así a veces las personas pueden vivir rodeadas de posibilidades de sentido y no tener la capacidad para reconocerlas. ¿Sí? Imaginemos aquí una persona que puede estar paseándose por estos pasillos viendo que hay libros de piso a techo, no sabe leer. Y yo veo que hoy hay personas así que tienen muchas posibilidades de sentido, pero no las ven, no pueden leerlas tampoco. ¿Qué sería entonces una alfabetización existencial? El desarrollo de capacidades humanas indispensables para percibir, interpretar y responder a las posibilidades de sentido que están presentes en las distintas situaciones. No se puede responder, que es lo que nosotros proponemos en logoterapia, dar la mejor respuesta, si no se percibe el sentido, si no se percibe la posibilidad. En donde pones tu atención está tu conciencia. ¿Y qué pasa si tu atención está puesta solamente en la popularidad, en la imagen, en el éxito, en los likes que te ponen en las redes sociales, en las pantallas, en el ruido? Pues ahí está tu conciencia y ahí no vas a encontrar sentido. Las manifestaciones de esta analfabetización existencial, desde mi punto de vista, serían esa distracción constante que vemos hoy. ¿Sí? De personas que todo el día pasan de una pantalla a otra y a otra y a otra. ¿Sí? La pantalla de las redes sociales y a la pantalla de la computadora para trabajar o para ver infinidad de información, y después a la pantalla de las series interminables. Una distracción constante, ¿no? La incapacidad de detenerse, de hacer pausa, que acompaña también a una superficialidad perceptiva. Pareciera que hoy en los encuentros humanos se habla de temas superficiales, donde se percibe solamente pues lo que corresponde, como dije, a la imagen, al éxito. ¿Sí? Personas que viven reaccionando, una desconexión importantísima de sí mismo y por lo tanto de los demás. Si la persona no conecta consigo misma, pues es prácticamente imposible conectar con los otros. Pero ¿a qué horas conecta consigo? Si vive rodeada de ruido y de distracción. Muy pobre autoconocimiento veo también. ¿Por qué? Porque claro que no hay esa interioridad, ¿sí? Una ceguera ante la existencia del otro. En esta postura individualista, egocentrista, el otro no existe, no se ve, no se le da la importancia. Sus necesidades, ¿cuáles? Las que importan son las propias. Una pobreza de vida interior, poco silencio, poco cultivo de vida interior, ausencia de sueños e ideales, de valores, por supuesto. Y pareciera que hoy a las personas que se atreven a soñar, que se atreven a tener ideales, se les pone la etiqueta de ilusos, de ingenuos, ¿no? Hasta de estúpidos. Y Franklin nos decía, atrévete a soñar, porque por un ideal una persona es capaz no solo de vivir, sino hasta de morir por su ideal. Entonces, con estas manifestaciones puede haber un proyecto de vida significativo, pues muy difícilmente, ¿verdad? Mi propuesta es, o sea, tomar en cuenta algunos puntos. Yo voy por tiempo, voy a poner aquí 7 puntos que me parecen cruciales para trabajar este tema. La atención existencial, esa capacidad para percibir aquello que importa, ¿sí? Porque hoy se pone mucha atención
a las notificaciones, a miles de estímulos, a las urgencias, al entretenimiento. La industria del entretenimiento hoy es multimillonaria, porque las personas parece que lo que buscan es entretenerse en la vida. ¿Sí? Mucha atención al alarmismo, noticias alarmistas, ya de por sí la situación mundial es alarmante. Hay personas que les encanta ver noticias amarillistas y compartirlas y conectar a otros con la desesperanza como consecuencia. Pero no se pone atención a las necesidades ajenas, a la belleza, desde lo estético, desde la belleza de la naturaleza y a la belleza de los otros, las oportunidades de contribución o de aprendizaje o de docencia, al arte, a la cultura, a los valores profundos, que son los que dan sentido, a la solidaridad, al amor en todas sus formas, ¿no? Es a vivir realmente en libertad y responsabilidad, como nos invita Franklin. Puede entonces escucharse el llamado de la conciencia al sentido con una mente tan distraída, tan aturdida, diría yo. Segundo punto, interioridad reflexiva. Necesitamos trabajarla en logoterapia. Esa capacidad de encontrarse consigo mismo, porque la conciencia espiritual, la conciencia profunda, necesita espacio, necesita silencio, reflexión, discernimiento, cultivo interior, ¿no? Conectar con esa vida interior, indispensable. Si la persona solo vive hacia afuera, intenta tantos estímulos eh, y perdiéndose de jerarquizar adecuadamente los valores, pues la vida interior se empobrece muchísimo. Una persona que está alfabetizada existencialmente, lo pongo entre comillas, pues un término puede sonar un poco raro, pues es capaz de hacerse preguntas difíciles, de tolerar y de disfrutar el silencio. Es capaz de examinar su vida, de reconocer sus contradicciones o las contradicciones externas, de desarrollar su sensibilidad permanentemente, aunque a veces duela, de proyectar lo que verdaderamente es y ponerlo al servicio de los demás. Yo les digo mucho a mis alumnas y alumnos que están aquí, algunos presentes, muchas gracias. Conócete, conoce tus habilidades, tus talentos, tus capacidades y proyecta lo que tú eres para ponerlo al servicio de los demás. Y ahí te vas a encontrar con el sentido. Hoy pareciera que las personas se quieren parecer a los influencers, ser como otros, imitar a otros. ¿Cómo escuchar esta voz de la conciencia en una cultura que le teme al silencio? Hay personas que le tienen pánico al silencio. A donde sea que uno vaya, actualmente hay ruido. Si vas a un café, a un restaurante, a una tienda, a un almacén, a una casa, ruido, 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 ruido. Quisiera que hubiera un pánico al silencio, porque es la vía de encuentro con uno mismo, con la conciencia. Otro punto muy importante a trabajar como logoterapeuta es el discernimiento de valores, de jerarquía de valores, ¿sí? Porque hoy abundan opciones, información al por mayor, opiniones, todo el mundo opina, pero hay escasez de criterios para opinar, escasez de criterios para seleccionar esa información, para seleccionar las opciones, ¿sí? Yo les transmito mucho también a mis pacientes, a mis alumnos, filtra, filtra lo que ves, filtra lo que lees, filtra lo que escuchas, administra tu tiempo, decide, porque la pregunta no es ¿qué deseo que me sea fácil o divertido? Sino ¿qué merece ser elegido? ¿Qué es lo realmente valioso para mí y para los otros? Una persona con formación existencial aprende a distinguir lo importante de lo urgente, el valor de la gratificación, la plenitud del placer, la dignidad del reconocimiento. Siguiente punto, 4, tolerancia a la incertidumbre. Parece que hoy las personas buscan certezas
y que no toleran la incertidumbre en la que vivimos. Guerras, desempleos, inteligencia artificial. Muchos jóvenes me dicen, es que voy a perder mi empleo porque la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo. Mi profesión ya no vale, ya no sirve. En un par de años ya no voy a tener trabajo. ¡Qué incertidumbre! ¿Mm? Bueno, pues, educar la mirada hacia lo significativo, llevando a actuar de la mejor manera posible, aunque haya dudas, ambigüedad, fragilidad, aunque no tengamos el control, porque no tenemos el control de nada, aunque el futuro sea incierto. El futuro siempre ha sido incierto en todas las épocas. Tolerar la incertidumbre y saber que puede haber sentido sin certeza. 5, capacidad de encuentro. ¿Sí? Habilitar a la persona al encuentro, favorecerlo. Una persona con inteligencia espiritual, en esta formación existencial espiritual, es capaz de escuchar, de dejarse afectar, que es una parte que subrayaría yo. Por eso falta tanta empatía hoy, que la persona no quiere dejarse afectar por el otro. Pone una coraza. Es incapaz a veces de reconocer al otro como único. Desde esta inteligencia espiritual podemos reconocer al otro como verdaderamente único y repetible, y con esa dignidad profunda. Puede salir de la indiferencia y ser más solidaria. ¿Sí? Puede abrirse al encuentro y al riesgo del amor. Yo creo que el amor siempre implica un riesgo. El encuentro implica un riesgo. Es dejarse afectar y tocar por el otro. Y aquí brevemente, sé que se me está acabando el tiempo, Adriana, Roberto, pero me parece importante aquí mencionarles algo que me llamó mucho la atención hace un par de semanas que atendí a un hombre joven, alrededor de los 40 años, y que me decía, me es muy importante encontrar qué es eso del sentido de vida y encontrar un sentido de vida para mí. ¿Sí? Me va bien, tengo un buen trabajo, gano bien, tengo familia, y claro, apoyándome en el diálogo socrático, nuestra maravillosa herramienta de trabajo. Y le preguntaba yo, ¿qué pasaría si parte de tu tiempo lo dedicaras semanalmente a, a entregarte una tarea, a elegir un grupo al que tú pudieras enseñarle algo, compartirle algo, o sea, ser más solidario con tanta necesidad que hay a tu alrededor? ¿Y sabes lo que me contestó? Ay, Tere, fíjate que me da pena decírtelo, pero pues yo puedo ver un animalito que está casi muriéndose ahí en la banqueta y digo, ay, tu pobre animalito, pero no me pasa nada. Y lo mismo puedo ver a una persona que está tumbada en la calle y que no tiene que comer. Y digo, ay, qué fea imagen, pero me volteo y sigo con lo mío. Y no me afecta, no me mueve. Híjole, qué reto para mí poder abrir la mirada de esa persona a otra cosa, a la autotrascendencia. Una cultura centrada obsesivamente en el yo, por supuesto que dificulta la experiencia del sentido. Y Franklin nos decía, no hay nada que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. ¿Sí? Nosotros, logoterapeutas, necesitamos encontrar la manera de que la persona se sienta con el compromiso de elegir tareas en la vida, de apreciar y percibir que tiene un llamado, que tiene una tarea desde esas posibilidades, capacidades, talentos, ¿sí? Y que en esa medida se autorrealiza, además, ¿no? Que en esa medida encuentra la plenitud, no la felicidad, la plenitud. El riesgo existencial contemporáneo, entonces, tal vez no sea solo enfrentarse al vacío, sino sea el reto de salir de uno mismo, de atrevernos a salir de nosotros mismos al encuentro con la necesidad de los demás. Séptimo punto importantísimo, esperanza en acción. No un optimismo ingenuo ni un pensamiento mágico,
No negación del sufrimiento, por supuesto, sino confianza en que siempre existe alguna posibilidad valiosa de respuesta, aun cuando las circunstancias externas no cambien, o las internas. ¿Sí? Hoy veo mucha desesperanza. Las personas han dejado de apostarle al futuro y en esa medida dejan de apostarle a su presente. Nuestra misión como logoterapeutas podría entenderse esta como una contribución a esta alfabetización existencial de las personas, de las comunidades y de la cultura, contribuyendo paralelamente a la salud mental. ¿Qué capacidades existenciales necesita cultivar hoy una persona para responder a los llamados de sentido en un entorno muy distinto al que conoció el doctor Frankl? Entonces, esta sería una propuesta no solo para la práctica clínica, sino para la práctica educativa y cultural del siglo XXI. El sentido no se ha vuelto lejano. Nuestra tarea hoy es cultivar las capacidades que permiten acceder a él, aclarando la mirada para percibir lo significativo. Decía el doctor Frankl, la tarea del logoterapeuta se parece mucho a la del oftalmólogo. Permitir o favorecer que la persona aclare su mirada y pueda percibir las posibilidades de sentido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tere. Estuvo magnífico. Es para volver a escuchar, tomar nota. Y bueno, yo creo que vamos a continuar con Juan Carlos, pero vamos teniendo algunas anotaciones para después en la parte de preguntas. Pues el reto de hoy, ¿no? Salir de nosotros mismos, de esta modernidad líquida de que hablaba Bauman, y la esperanza como confianza en que hay una posibilidad valiosa para el sentido, a pesar de todo un panorama a veces sumamente desalentador. Muchas gracias, Tere. Pues le pasamos a Roberto para continuar. Gracias a todos Quería, por su atención. quería sumarme a las palabras de Adriana. Eh, Teresa, me gustó mucho lo que planteaste. Para mí es innovador estas dos imágenes, la de la biblioteca llena de libros y a veces no sabemos leer las posibilidades del sentido o no podemos leer, ¿no? Así Y es. a lo mejor siempre están ahí. O sea, no es que está lejano, está ahí. Está muy bien el título elegido. Están ahí. Y diste el ejemplo de la linterna, de iluminar, y además el término que elegiste, la alfabetización existencial, y lo vinculaste con el ejemplo que da Víctor Frankl del oftalmólogo, a diferencia, por ejemplo, del pintor. El pintor muestra una obra ya realizada por él, que la persona debe contemplar ya hecha. El oftalmólogo simplemente, o no simplemente, su función es habilitar la capacidad de visión de los sentidos que están ahí latentes. Y no había escuchado otras veces, en otra oportunidad, el término alfabetización existencial. Sí, por ejemplo, iluminación existencial, pero me parece muy acertado, más acompañado del ejemplo que da Frankel, la del oftalmólogo, que habilita la capacidad de De las percibir. personas de descubrir las posibilidades de sentido que siempre han estado ahí, que siempre han estado Así ahí. es, Roberto. Y me parece has presentado un tema de una manera que para mí, bueno, es novedosa, este ejemplo de el oftalmólogo y la alfabetización. Diríamos que esa es la función del logoterapeuta, ¿no? Aclarar la mirada hacia el sentido. Claro, no es que no hay sentido,
por y no es supuesto. que está lejano, está. Lo que tenemos que hacer es, porque el sentido como se descubre, lo tiene que descubrir el paciente o el alumno o el hijo. Nuestra ayuda Claro. está en ayudarlo a habilitar esa capacidad de verlo, porque la vida siempre está ahí, nos habla. Y mover Nos habla. la mirada a un horizonte de sentido. Sí, a veces doy el ejemplo de la linterna. Vos usaste la palabra atención y conciencia. Es como acompañarlo a que tome la linterna, que sería enfocar la atención dónde está el sentido para que la conciencia lo pueda percibir, Y en donde ¿no? está tu atención, está tu conciencia. Claro, claro. Y como el oftalmólogo, uno en este caso le facilita, ¿verdad?, que prenda esa linterna y que enfoque las posibilidades que está ahí, que están ahí frente a él. Bueno, Tere, te agradecemos mucho tu Muchas participación. gracias, Roberto. Muchas gracias a A- todos por su Además, nos has transmitido mucha armonía, mucha paz y Mm. mucha belleza. Te vemos muy, muy bonita. Muchas Te gracias, vemos Roberto. Gracias. bondad que Gracias a surge de tu todos. interioridad. Bueno, Muchas gracias. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, estaba Elena, ¿no? Por ahí, María Elena. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Teresa y para hacer honor a tus palabras de este encuentro de sentido. Como musicoterapeuta utilizo la música para ayudar a las personas a encontrar un sentido a sus vidas. Y como me toca presentar a Juan Carlos López Olmedo, que también compartimos el haber raíces de la tierra guaraní, quiero ofrecerle una breve canción que muchos seguramente la conocerán, y luego paso a comentarles sobre un poco el currículum de Juan Carlos. ¿Les parece bien? Así nos conectamos con esa dimensión donde llega la música, que es nuestra dimensión espiritual y existencial. Arte y cultura. Y si la saben, la pueden cantar, porque es muy conocida. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de De Pacaraí. Pacaraí, Tú cantabas cantaba triste triste por el por el camino. camino, dulces melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de De pleno pleno invierno, de tus blancas manos en Manos, el el calor, calor, y con tus tus caricias me caricias, dio me el dio el amor. amor. ¿Dónde ¿Dónde estás estás ahora? ahora? Ahí, que tu suave Suave canto oye oye en en mí. mí. ¿Dónde ¿Dónde estás estás ahora? ahora? Mi Mi señora, señora, Boyacá. me caí. Todo te Todo de recuerda mi recuerda mi dulce dulce amor amor junto al junto al lago agua azul de azul de Ipacaraí. Todo Ipacaraí. te recuerda mi Recuerda mi ser señora. señora, Muñacaí. Muñacaí. Muy hermosa canción, hace años que no la escuchaba. Gracias, María. Muy lindo, María Elena, y va con mucho afecto para Juan Carlos y para todos. Sí, con mucho cariño. Creo que necesitamos más arte, más música, conectarnos con esa dimensión de la belleza que está, con esa música que está dentro de todos nosotros y que somos, ¿no? Afinar un poco. Víctor Frankl nos ayuda con el sentido, a afinar esa música que ha sido diseñada en nuestro corazón, que ha sido compuesta en nuestro corazón y que siempre está. Tenemos que descubrirla nomás.
Y bueno, entonces me paso de lleno a presentar a Juan Carlos López Olmedo, que es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Kennedy, es profesor en Ciencias de la Educación también de la misma universidad, profesor de nivel medio en Pedagogía y Psicología, especialización en conducción de centros educativos, en dinámica y técnicas grupales aplicadas a la actividad escolar y pastoral, especialización en orientación vocacional, profesional, el discernimiento vocacional, es profesor de religión y catequesis, cursos de especialización en teología moral, es especialista en metodología de la evangelización. Se desempeñó en la tarea docente en el nivel medio y terciario durante más de 40 años. Es rector de institutos católicos de enseñanza media y terciaria de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires durante 15 años. Desde el 2012 al 2023, coordinador y responsable pedagógico para los colegios Calasancios de la Divina Pastora de Argentina y Uruguay, en proyectos pedagógicos innovadores, talleres de formación docente, análisis institucional, etc. Y actualmente es integrante del equipo internacional de pastoral vocacional de la Congregación Hermanas Calasancias, Hijas de la Divina Pastora. Bueno, con ustedes, Juan Carlos López Olmedo, somos todo oídos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se Sí, escucha? sí, se Bueno, escucha muy bien. Sí, sí, muchas Juan gracias. Carlos. Ahora Muchas muteamos los gracias. micrófonos para escucharlo bien Está bien. a Juan Carlos. Muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias por la guarania. ¿eh? Muchas gracias también a Teresa, porque ha hecho un aporte importante a lo que yo ahora voy a completar, ¿no? Eh, Vivo en Buenos Aires hace 55 años. Mi familia vino de Asunción cuando yo tenía 14 años y acá ya desarrollé toda mi vida de formación académica, profesional y afectiva, ¿no? Así que estoy acá hace 55 años, por lo tanto, tengo prácticamente incorporado el modo de hablar de los porteños, pero igualmente hablo perfecto el guaraní, me manejo sin problemas. Bueno, muy bien. Yo vengo del ámbito académico, un ámbito distinto. Perdón, no vengo del ámbito académico, vengo del ámbito específicamente escolar, que es el ámbito de la aplicación de todo lo que nos rodea a nivel teórico. Hay mucha teoría, hay muchas cosas dando vueltas, riquísimas todas, pero el gran desafío es llevarlos a la práctica. Y toda mi vida profesional me he dedicado a poner en práctica proyectos teóricos. A esto me he dedicado. Específicamente, poner en práctica proyectos teóricos en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y obviamente, poner en práctica proyectos que tienen que ver con la logoterapia. Entonces, este es mi métier, me dedico a esto. Una de las preguntas que nos hacemos siempre a nivel escolar, existencial, es, imaginemos que si nosotros le sumamos a nuestra vida, cada uno de nosotros, no nos asustemos, le sumamos 25 años a nuestra vida. Yo estaría llegando casi ya a los 92 años. 25 años. Ese niño, esa niña de 3 años que hoy tenemos en nuestras escuelas iniciando su proceso, en 25 años va a estar en la vida activa del mundo. Y a esa niña tenemos que dotarle y a ese niño de todas las herramientas para que encuentren el sentido de su existencia, que encuentren su lugar en el mundo. Por eso a mí no me gusta hablar de orientación vocacional. A mí me gusta hablar de discernimiento vocacional. No una herramienta externa, sino un proceso de interiorización, como bien nos decía Teresa. En mi escuela, nosotros nunca hemos promocionado el tema de la tecnología, la robótica, el manejo de herramientas, idiomas, nada. Siempre hemos dicho, nuestra escuela está para que se formen como buenos hijos e hijas, como buenos niños y niñas, como buenos adolescentes, como buenos novios y novias, como buenos padres y madres de familia o consagrados, y como buenos miembros útiles de la sociedad de su tiempo. Cero marketing,
cero marketing. Sin embargo, nuestras escuelas están llenas de alumnos, porque nosotros tenemos una visión existencial y una visión de que la vida adquiere sentido, como bien nos decía Teresa, en el servicio, en la oblación, en la entrega. Y no estoy hablando de de ningún credo religioso, estoy hablando del más profundo humanismo. En mi cultura, en Paraguay y en el norte argentino, hay una expresión muy popular que se refiere a la felicidad. Lo voy a pronunciar como lo pronunciamos los paraguayos. Me hallo, me hallo. No como decimos en Buenos Aires, me hallo. No, me hallo, con doble L. Cuando un niño vuelve de una fiesta, la madre le pregunta, ¿te hallaste, mi hijo? ¿No es así, María Elena? ¿Te hallaste, mi hijo? Y si no decimos, me vine antes de la fiesta, Totalmente. Es me muy vine antes de la... significativa esa frase. La Exactamente, me vine usamos antes, mucho. porque no me hallé nada. No me hallé nada. Me voy. No, esa fiesta está muy linda porque te hallás un montón. Expresión tan rica, tan profunda, que nos invita a pensar en lo que significa encontrarnos con nosotros mismos y encontrar ahí nuestra felicidad. Una expresión popular como muchas de las que tenemos en Latinoamérica. Soy un defensor acérrimo de la filosofía latinoamericana, que no está esquematizada como la filosofía europea, pero que tiene muchísima riqueza en México, en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Argentina y en todos los países. Y simplemente esta expresión nos está hablando de una invitación al sentido, ¿eh? a encontrar aquel lugar donde realmente somos felices. En 1969, un representante del rock argentino, estaba en plena efusión, los que son de Argentina, enseguida van a reconocer, Morris, 1969, Mauricio Mirabén, un rockero argentino, sacó un álbum que lo denominó 30 minutos de vida. Fíjense qué significativo el nombre, y tenía dos temas bien característicos. Uno de ellos se llamaba De nada sirve, y él hablaba de nada sirve escaparse de uno mismo. Ese tema duraba 8 minutos, lo pueden buscar, 8 minutos, donde él describe la desgracia de escaparse de uno mismo. En ese mismo álbum escribió esta canción que es un ícono de la libertad interior, que es El oso. El oso. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, por las tardes me tiraba a descansar. Hasta que un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exige que hagamos piruetas y nada más. Pero yo no estaba contento. Por eso, en un pueblito lejano, en una noche sin luna, alguien dejó abierto el candado y tuve la claridad de volver a la ciudad. Perdón, a mi tierra. Ahora piso nuevamente el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las calles son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Estoy contento de verdad. Una riqueza profunda. Me volví a hallar. Estoy contento de verdad. Mi profesor, un sacerdote, el padre Mandrioni, decía, el agua está contenta. El agua está contenta. Y está contenta porque está contenida. Está contenta porque refleja lo que es como persona, refleja plenamente su ser. Y en este tema, Morris, casi inconscientemente, nos está enseñando la libertad interior de la que nos hablaba Frank, cuando nos dice, puede conservar, la persona puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en los terribles estados de tensión física y psíquica. Allí, en el zanjón, cuando se sentaba poniendo una madera, Víctor Frank se encontraba consigo mismo. En medio de esa angustia, ustedes lo saben perfectamente esto, se encontraba consigo, ahí se hallaba. Por lo tanto,
Lo que vamos a hacer brevemente es completar, sin habernos puesto de acuerdo con Teresa, así que le agradezco muchísimo, completar toda esta riqueza de la que ella nos nutrió, y vamos a ver este proceso de interioridad, espiritualidad, ¿eh? y trascendencia. Yo hablo de 5 ítems siempre. Yo hablo de interioridad, hablo de espiritualidad, ahora voy a poner el power, de inteligencia espiritual, que se suma a los 8 tipos de inteligencia de la que nos habla Gardner. ¿eh? Hablo de religiosidad y hablo de adhesión a un credo. Fíjense, ¿cuál es el gran problema que tenemos o que tienen las religiones en sus procesos evangelizadores? ¿Saben cuál es el problema? Que van directamente a solicitar la adhesión a un credo y la persona ni siquiera tiene vida interior. Estamos construyendo castillos sobre la arena. Nos dijo muy bien Teresa, si no reconstruimos, si no volvemos a la vida interior, no va a ser posible encaminar en esta búsqueda y el descubrimiento del sentido de mi propia existencia. Tenemos que volver a ser, tenemos que volver a estar con nosotros. Voy a poner algunas imágenes, a ver si me sale. Y acá voy a... Bueno, Juan Carlos, compartir, no abajo en el SOC, ahí está. acá está, Sí, sí. acá, en unirse. Ya. Acá me falta en compartir pantalla. A ver, voy a abrir el... Antes tienes que elegir el archivo. Exactamente, ahí está. Ahí está. ¿Se ven? Ahí sí, 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 perfecto. Perfecto. Entonces, ¿ven esta riqueza interior que tenemos? ¿Ven la capacidad que tenemos de hallarnos, de encontrarnos, de ser nosotros? De esto vamos a hablar. Y nos vamos a poner de acuerdo en determinada terminología. Yo después le voy a facilitar el power a Roberto. La interioridad, entrar. La capacidad de vivir desde dentro, para encontrarnos, para ser nosotros, para beber de nuestra riqueza interior. Y desde lo profundo y auténtico poder encontrar el equilibrio personal que repercuta. Este oso entraba en su interior en medio de esta sociedad que lo tenía con libertad de maniobra. Podía hacer solamente lo que le permitían a cambio de casa y comida, pero él quería vivir la libertad interior. Yo menciono la palabra libertad de maniobra refiriéndome a la libertad de los supermercados o de los hipermercados. Podemos comprar todo lo que queremos, pero solo lo que está ahí. Y si no tenemos dinero, nos facilitarán, pero solo podemos comprar lo que está ahí. La espiritualidad, en cambio, nos habló mucho Teresa de esto, es esta capacidad y esta necesidad que tenemos de salir, de salir al encuentro, luego de haber experimentado el sentido de nuestra propia existencia, de salir para empezar a relacionarnos con la naturaleza, con los otros, con el ser superior y con todo aquello que resulta significativo y sagrado. Y doy un paso más en la bibliografía que les voy a facilitar. Trabajo mucho con la bibliografía de Francesc Torralba, un filósofo y teólogo español, catalán, que tiene un libro precisamente dedicado a la inteligencia espiritual. No hay posibilidad de encontrar sentido a mi existencia si no me ejercito en el uso de la inteligencia inteligencia espiritual, que no es ni más ni menos que la capacidad de la persona de hacerse preguntas existenciales, elaborar proyectos de vida y tomar una postura frente al mundo y tomando una postura frente al mundo, actuar. Después vendrá la religiosidad. Fíjense, recién ahí llega. La religiosidad será el reconocimiento de un ser superior. Y recién después del reconocimiento de un ser superior vendrá la adhesión a un credo. Insisto, los errores que a veces cometemos es rápidamente hablar de sentido y no trabajamos la vida interior. Rápidamente hablar de un credo
o proponer un credo y no trabajar la vida interior. Y de trascendencia, ¿qué entendemos por trascendencia? La trascendencia será la capacidad de sobrepasar los límites de la realidad, pasar de un ámbito a otro, salir de sí mismo para entender, para crecer, para elevarse. Hasta desde una visión más terrenal podemos hablar de trascendencia, desde el punto de vista, podemos hablar de trascendencia, perdón, diciendo que es lo que intelectualmente alcanza gran altura o lo que intelectualmente nos permite de pronto realizarnos. Perdón, ¿cómo vuelvo a las caras de todos? Acá, dejar de compartir. Muy bien. Bueno, muy bien. Fíjense, Adriana lo ha hecho muy bien. Cuánta dificultad para la vida interior. Cuánto ruido. Cuántas cosas que nos distraen. Ella lo describió perfectamente, por lo tanto, no vale mucho la pena que yo me vuelva a detener. Cuánto miedo a la auditoría interior. Hacernos un reseteo. Cuánto miedo a hacernos un escáner interior para ver qué hay. Y a veces este escáner interior o esta auditoría es simplemente para encontrarnos, regocijarnos y desde ahí nada. Le contaba a Roberto fuera de cámara que tengo una amiga que es empresaria y ella siempre me dice, nosotros cuando estamos que no damos más, cuando la cabeza nos está por explotar, nos vamos a pescar o nos vamos al campo. Obviamente, en este ejercicio de aplicar esta realidad, la pregunta que surge es, ¿y cuando están bien, no van a pescar? ¿No van al campo? No. Cuando estamos bien, no vamos a pescar ni vamos al campo. Cuando estamos bien, trabajamos. Fíjense, qué mirada tan particular del trabajo. En esta especie de la sociedad de la producción de la que nos habla mucho Chulhan, ¿no? Esta sociedad de producir, 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 y esta sociedad que frente al producir, 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 va a necesitar doparse para seguir produciendo, incluso a nivel sexual, para seguir produciendo. Doparse, producir, rendir. El hombre enemigo de sí mismo, el hombre que quiere esta autonomía, esta libertad para ser patrón, se convierte en patrón y en obrero esclavo de sí mismo. Hay un autor español, Alfonso López Quintás, en un libro muy interesante que se llama Los jóvenes frente a una sociedad manipuladora, donde él describe el mito de la libertad y habla de las palabras talismanes. Él dice que cada siglo tiene una palabra talismán detrás de la cual todo el mundo se encolumna. Y así nos dice en la cultura hebrea la palabra talismán era Yahvé, en la cultura griega razón, en la cultura romana derecho, en la cultura de la Edad Media Dios, en el Renacimiento libertad, en el periodo científico nuevamente razón, en el siglo XVIII y XIX revolución, o se era revolucionario o nada. Esto ha provocado las grandes revoluciones en toda Latinoamérica, siglo XVIII y siglo XIX. En el siglo XX, libertad, y en el siglo XXI, eficiencia. Eficiencia. Y él dice que las palabras talismanes tienen la siguiente característica. Todas aquellas palabras que se le acercan adquieren prestigio, y todas aquellas palabras que se le alejan adquieren desprestigio. Por lo tanto, autonomía, autogestión, autoevaluación, independencia, emprendedor, autodominio, son palabras muy prestigiadas. Y por supuesto, la palabra límite, censura, prohibición, hábito, son palabras desprestigiadas. Los romanos, para marcar el límite de las ciudades, usaban piedras, mojones. A estas piedras los romanos las llamaban termini, límite. Ex termini, fuera del límite, in termini, dentro del límite. Fíjense qué interesante. La marca Nike nos dice que no existe el límite, que podemos todo. No hay límite, no hay límite. Y fíjense que la palabra ex termini es la palabra que da origen
a la palabra exterminio. Exterminio. Voy a conjugar mal a propósito. Cuando yo no estoy contento, cuando yo no estoy contento, comienza mi propio exterminio. Cuando yo pierdo mi naturaleza humana, comienza mi propio exterminio. Es muy interesante todo esto porque en el diálogo con jóvenes, alumnos y con todos, uno se encuentra que hay, como bien dice, nos dijo Teresa, hay una necesidad y una búsqueda tremenda de sentido. Mi hijo varón, tengo 3 mujeres y un varón, vive en Valencia. En el mes de febrero estuve con ellos y una tarde hicieron un asado con una parrilla a gas y había 30 jóvenes, todos profesionales entre 25 y 35 años. Almorzamos, tal es la costumbre española, a las 2 de la tarde y después de almorzar empezamos hablando de una y otra cosa. Y una persona dijo, un joven me dice a mí, ¿cómo haces para estar con tu esposa 40 años? Estábamos todos los 30, algunos con cerveza, otros con gaseosa, otros con agua, y yo les dije, miren chicos, esta pregunta se las devuelvo a ustedes. Eran 3:30 de la tarde. Cortamos la conversación a las 9:30 de la noche. Toda la conversación de estos chicos y chicas ansiosos por encontrar sentido a su vida, ninguno casado, ninguno en pareja, todos habiendo compartido unos con otros, uno salió con uno, otro salió con otros, parejas cruzadas, todos. Y una chica arquitecta dijo, tengo 32 años, soy arquitecta, pero no le encuentro sentido a mi vida. Y fui descubriendo a través de una mirada interior que lo mío es estar con la gente desde el acompañamiento. Y estoy en un proceso de cambio de pasar de arquitectura a la docencia. 3 veces por semana viajo 160 kilómetros de Valencia a Alicante para dar clase. Y estoy inmensamente feliz. Dijo ella, que estoy empezando a encontrar mi lugar. Y otro de los elementos que dificulta este paso de la vida interior a la espiritualidad y de la espiritualidad a la inteligencia espiritual es la confusión que hay entre creer y pensar. Una sociedad que ha sobrevalorado al creer. Tanto hemos sobrevalorado al creer que nuestra boca se ha llenado del término creer. Perdón, yo creo que, hola, yo creo que, yo pienso que. Estamos llenos de creencias, consumimos, comemos, nos distraemos, como bien nos dijo Teresa. Estamos repletos de distracciones, que comemos, porque pensamos que detrás de ello está la felicidad, detrás de ello está la visión plena de la existencia y después nos encontramos con este vacío. En el año 2014 me tocó viajar, como muchas veces lo hice, con alumnos al límite entre Argentina y Chile, allá a la frontera. No había nieve, era septiembre, había poca nieve. Pudimos caminar, la que es de Chile, van a entender perfectamente, y muchos de Argentina también, pudimos caminar hasta Laguna de Orcones. En Laguna de Orcones, en la pequeña laguna, estábamos a más de 4.300 metros de altura con los alumnos. Veíamos y contemplábamos con total claridad a la Concagua, imponente, impecable. Se acerca un alumno y nos dice a los docentes, profes, ¿y si le damos un aplauso a Dios? Tremendo, tremendo. La enseñanza de esta chica que ha sido capaz de salirse de sí misma, de trascender, tremendo. Subimos al bus para volver a la ciudad de Mendoza. Apenas subimos al bus, se me acerca un varón, y con esto no estoy hablando de ni uno ni de otro, se me acerca un varón y me dice, profe, ¿no hay un McDonald's por acá? ¿No hay un shopping? Y le digo, el shopping que tenemos es esta naturaleza que nos invade.
responde a su propia cultura. Bueno, para ser puntuales, entonces tenemos mucho para hablar de esto. Fíjense qué interesante todo esto en cuanto a que tenemos una sociedad que vive en la intemperie, y nosotros tenemos que ayudar a estos niños, porque es ahí donde se decide el futuro. Recuerden, agreguémosle 25 años a nuestra vida, ¿eh? Y en 25 años ellos van a ser los protagonistas de la sociedad. Y fíjense, ayudar. ¿Qué es ayudar? Ayudar en el primer paso es escuchar. Y ustedes de la tarea básica, práctica, permanente de ustedes, que es el consultorio, y desde el trabajo de la logoterapia, obviamente esto lo ejercitan y lo hacen seguramente muy bien, escuchar. Y después de escuchar, ¿eh? Nosotros, los pedagogos, tenemos que encaminar, acompañar. La expresión negativa de decir está todo perdido, yo no la comparto. Distinto es que un niño, un joven, un adulto me toque la espalda y me diga, Señor, Señor, estoy perdido. ¿Me ayuda a encontrar el camino? Bueno, esa es la visión que tenemos que tener. Voy a compartir el último power para hacer el cierre y explicarles a dónde quiero llegar con todo esto. A ver si me sale. Muy bien. Estábamos con la trascendencia. Un mundo que no es capaz de trascender más allá de su propia visión. Nosotros vamos a ver distintos tipos de trascendencia. A ver si se corre esto. Acá está. Muy bien. En primer lugar, Adriana ya nos hablaba de esto, habrá que trascender al yo. Ahí no se ve muy bien, no sé si se ve, probablemente salga tapado. ¿Sí? El primer paso es trascender al yo. ¿Qué significa trascender al yo? Trascender al yo significa abrirse al tú, ¿sí? Abrirse al tú y a los demás. Trascender al presente, preguntarse por el futuro, por el pasado. Como seres históricos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Trascender a los valores materiales. Descubrir que más allá de todo este orden de cosas, hay otras que tenemos que aprender a cultivar y amar. Trascender al límite del dolor y de la muerte. Pero esto no significa que seamos autosuficientes o que seamos dioses. Aceptar el límite irreversible frente a la existencia, pero no dejar de preguntarse precisamente porque somos seres limitados por la pregunta del sentido. Trascender a las pasiones. Somos dueños y señores de nuestros propios impulsos. Trascender a la banalidad. Teresa nos hablaba de cuánta superficialidad, cuánta banalidad. Trascender a las propias imágenes del ser superior. A mis alumnos y a las personas con las que trabajo en el área de la pastoral, siempre les digo que nuestra primera oración debe ser: Dios mío, con mayúscula, líbrame de mi Dios con minúscula. Dios mío, con mayúscula, líbrame de mi Dios con minúscula. Esa imagen del ser superior que nos construimos y que definitivamente no nos habilita para entender el verdadero sentido del ser superior. Voy a terminar contándoles una breve historia, porque muy bien cerró Teresa con la esperanza. Y muy bien nos habló de la diferencia entre optimismo y esperanza. El optimista es aquel que piensa que quédate tranquilo, vamos a superar, vamos a salir adelante. La persona de esperanza es la persona que sabe que tienen que encontrar sentido y que aunque las cosas no se den como uno finalmente quisiera, todo está dentro de un sentido y que finalmente, entenderemos nuestras propias vivencias. Hace 30 años, un sacerdote argentino, cordobés, el padre Oscar Goaper,
estaba sentado en su confesionario en la aldea en Zaire, una aldea muy alejada, una aldea pequeña de unos 2.500 habitantes, un 24 de diciembre. Llega una señora con una nena de 2 años, llorando la señora y gritando desconsoladamente porque la nena se estaba muriendo. El sacerdote sale del confesionario, pregunta qué pasa, no entienden, porque no le entienden el dialecto a la señora, hasta que descubren que lo que la señora quería era que a su hija la bautizaran porque se iba a morir. El sacerdote le pregunta el nombre, no le entiende el nombre, los que lo rodeaban no le entienden el nombre, estoy hablando de un hecho real, y entonces el sacerdote decide bautizar a la nena con el nombre de Esperanza. Esperanza se muere 2 días después. Y el padre Oscar dijo, Esperanza se murió, pero la esperanza no se va a morir. Esperanza se murió, pero la esperanza no se va a morir. Un verdadero descubrimiento del sentido. Pidió a sus superiores el permiso, él es misionero de la obra de la Consolata, pidió a sus superiores permiso y estudió medicina en la Universidad de Milán. Cada 3 meses viajaba para rendir. Se recibió de médico y en la aldea creó un dispensario. Hoy es un hospital. Esperanza se muere, la esperanza no se muere. Cuando uno encuentra el sentido, es capaz, como bien lo sabemos con Víctor Frank, de sobreponerse, de salir adelante y de tener una vida plena de sentido, sobre todo cuando descubrimos que la clave de todo está en la capacidad de donarnos, de vivir la oblación. Así que muchas gracias por este tiempo y bueno, eh, ahora estamos disponibles para lo que digan los organizadores. Sí, está María Elena. Y María Elena, después, si me dejas unos minutos, te agradecería. Pero ¿querés No, comentar algo? bueno, creo que ha sido sumamente pragmático, Juan Carlos, ha sido riquísima tu exposición porque has puesto realmente, has hecho la integración de nuestros conocimientos de la logoterapia puestos en acción, que es lo que esa es la idea, ¿no es cierto? Si no los ponemos en acción, ha sido muy rica, muchas gracias por la ponencia y me encantaron todos los ejemplos maravillosos, esto de aplaudir a Dios, esto de el Dios mío, ¿no? Con mayúscula, líbrame del Dios mío con minúscula tan típico, esto de tener esta mirada de aquí a 25 años, me parece tan... y la educación como realmente como un pilar fundamental para crear esta humanidad posible, ¿no? Este monantropismo, esta humanidad de carne y hueso, no virtual, sino verdadera, donde podemos transmitir el afecto que todos necesitamos para hallarnos, ¿no? Para hallarnos, encontrarnos con nuestro propio ser, con esa otra dimensión, como cada uno quiera llamar. Lo has explicado realmente de una manera clara y amena y complementando totalmente con Tere. Creo que es una necesidad que estamos viviendo en este momento y creo que los logoterapeutas tenemos una gran responsabilidad y mucho para aportar en este momento, ¿no? Creando cultura de paz. Esto es crear cultura de paz, esto que estamos haciendo, yo siempre se lo digo a Roberto, esto, la logoterapia, hacer logoterapia, vivir la logoterapia, ya es crear cultura de paz. Muchísimas gracias y te dejo, Roberto, y por supuesto al Sí, final vamos a escuchar también la campana nuevamente con el sonido de la paz. le pido permiso a todos los asistentes a este encuentro. Después habilitamos también que quienes quieran usar la palabra y preguntar tanto a Teresa como a Juan Carlos lo hagan. Pero les pido permiso para que me dejen hacer una reflexión eh, porque me emocionó mucho. Primero, hoy escuché cosas que no había escuchado y anteriormente.
Juan Carlos, como Teresa, logoterapeutas y pedagogos de la vida. Yo no lo sabía, no sabía, bueno, me guié veía el título, la ponencia, me imaginé por dónde iba a pasar, pero desconocía que la vida nos iba, nos tenía deparado un sentido para el encuentro del día de hoy. La vida nos tuvo deparado un sentido para el encuentro del día de hoy. Las casualidades no existen. Y yo creo que, no sé si, no creo que haya habido comunicación entre ambos expositores, pero se complementaron y esto tiene que ver con la pedagogía de la vida, que actuó en favor de todos los que tuvimos la suerte de escucharlos. Nos enseñaron la vida vivida. Entonces, la primera alegría es haber, haber visto un panel que se complemente con tanto sentido. La segunda, así como lo hice con Teresa, que me gustó mucho esto de la alfabetización de la existencia, Juan Carlos, cuando en tu título, recién cuando lo explicaste, noté y pondría entre paréntesis la palabra del medio, esperanza. Me acordé de Pascal, cuando dice que la vida es un bascular, ¿no? Entre la necesidad y el tedio, pero también me acordé de Munier, cuando habla de la interioridad y de la exterioridad. Y cuando vos explicabas qué entendías por interioridad y trascendencia, si no me equivoco, los dos movimientos son un bascular de la espiritualidad, porque quien nos habilita para entrar en la interioridad y quien nos habilita para salir a la trascendencia es la espiritualidad. Hay un bascular, gracias a la espiritualidad, entre esas dos dimensiones que Munier llamaba el mundo interior y el mundo exterior. La tercera idea que me iluminó mucho, bueno, no les voy a robar mucho tiempo, pero con Juan Carlos alguna vez hemos hablado del tema de, en mi caso, la orientación vocacional, cuando pasé eh, por la supuesta vocación sacerdotal. La diferencia entre orientación vocacional, el que orienta es un otro desde afuera, y de discernimiento existencial, el discernimiento, el otro me ayuda para que yo discierna. Es una actividad interior y que en mi caso personal me faltó, me orientaban para decir lo que yo debía hacer, según la voluntad de un otro, de Dios, del obispo, del párroco, pero nadie me preguntó qué era lo que yo quería hacer. No me ayudaron a discernir. Bueno, y hoy lo veo con claridad. Me gustó este término que usaste, que es importantísimo para la clínica. Te hallaste, porque la gente vive descentrada. Te hallaste, volviste a tu sí mismo. O sea, habría que hablar sobre el efecto terapéutico de esa expresión y escribir sobre eso. Te hallaste y acompañar a que el otro se halle. Llega a ser quien eres. Y hay muchas. Cuando hablaste de la gente se escapa de uno mismo, es verdad, todo lo que decía Teresa, ¿no? Las diversas maneras en que la gente huye de sí misma. Hablaste del límite. Me hiciste acordar existe una filosofía del límite. Muy bien lo determiné. Por eso Anselm dice, el que no tiene en cuenta los límites, tarde o temprano enfermará. Eso es terapéutico, más allá de pedagógico. En el ámbito del consultorio es necesario trabajar el límite. Hasta acá llego yo. Cuando hablaste de las distintas trascendencias, yo desconocía eso. Sabía la trascendencia con minúscula y con mayúscula, pero bueno, y ahí estás aportando un material
que esto lo tenés que escribir, Juan Carlos, lo mismo que Teresa. Lo tienen que escribir, lo tienen que presentar en los congresos. Hay muchos que manejamos teorías, autores, pero nos falta esto, cómo lo bajamos al hombre común de la calle. Y para eso les cuento una idea y los dejo en paz para los que quieran participar. Tengo un sueño desde 1997, que el otro día revivimos con Juan Carlos y con Adriana, que se llama retiro existencial. Mucha gente vive estresada, como dice Munier, volcada al exterior, arrojada. El hombre como errante, deambulante y peregrino. O viven errantes o deambulantes, y hay que llegar a ser peregrinos. La experiencia de hacer un alto en nuestra existencia y facilitar este encuentro con todo lo que somos, la dimensión corporal, mental, espiritual, emocional, social. Y ahí esas imágenes que vos mostraste facilitan un retiro espiritual, especialmente la montaña, ¿no? Esa subida de la montaña, ese gracias Dios, ese aplauso a Dios. O sea, si aprendiéramos a aplaudir todo lo que la vida nos regala, en lugar de renegar las cositas que nos faltan. Eso que dijiste es también terapéutico, pertenece también a la salud, además de la educación. Aprender a reconocer esos valores, aplaudir, un aplauso a Dios por todo esto, lo que tenemos. Y también es terapéutico eso que nos dijiste, después te voy a pedir el power, esto de pedir al otro con mayúscula, ¿verdad? No sé cómo fue la expresión en relación al otro con minúscula, o algo así dijiste, ¿no? Dios mío con Eh, mayúscula y Dios mío con minúscula. claro, ¿cuántas veces gente muy pobre como ser humano vive como un Dios con mayúscula? Y debemos En realidad mi aprender, Dios. claro, Roberto, este, disculpa, corto acá y hablan sí, ustedes. porque Estás Susana inspirado. Cesarelli quiere hablar y ya estamos Hola, en hora. realmente, bueno, mucho de lo que dijiste, Roberto, coincido. Y gracias Teresa y gracias Juan Carlos. Solamente para decirles que creo que entre los dos han dicho cosas que, porque de pronto esto de obviamente la alfabetización, yo escuchaba a un psiquiatra decir que la gente, no sé si está tan enferma psicológicamente, sino que lo que necesita es una psicagogía, decía él, ¿no? Como una pedagogía. Y justamente Juan Carlos es pedagogo. Y el pedagogo era el que acompañaba y estaba al lado, caminando con el discípulo, ¿verdad? Y entonces vos hablaste, Juan Carlos, de la escucha, ¿no? Creo que esta sintonización que hubo y complementariedad fue muy interesante. Después me quedé pensando en la esperanza y en esto que dijiste, Juan Carlos, de no encerrar a Dios en nuestros conceptos, ¿no? Esto de la creencia, ¿no? Que también se daba, creo que Tere hablaba también de, ¿no? De la opinión o de, creo que, no sé si me perdí, pero esto de decía yo, la creencia también a veces si uno encierra, ¿no? Por esto de que queremos siempre tener un poco todo controlado, ¿no? Dios es esto y ahí no se me mueve. Y de pronto la esperanza, que es que creo que desde la humildad uno puede abrirse a la esperanza. Es decir, la humildad es la verdad y la verdad es que soy limitado y no voy a poder abarcar a Dios, ¿no? Y esto de que, bueno, yo tengo un libro que es La maravillosa irrepetibilidad de la existencia y digo que la tarea de la vida es lograr ser cada quien el que puede llegar a ser. Y esto me parece que podemos entusiasmar a mucha gente porque el don de la vida es un don para ser dado, ¿no?
Y entonces esa entrada en nosotros mismos, por supuesto que tiene que ver con ese encuentro para después poder darnos, ¿no? Y bueno, les agradezco porque me tomé fotos de todos los que ustedes fueron compartiendo porque me pareció muy claro, muy didáctico, muy pedagógico como para acompañar. Gracias, gracias a los dos. Muchas gracias. Sandra. Fernando Sagaón Pulido quería hablar también. Sí, gracias. Cuando recibí la invitación para este evento, me llamó mucho la atención los dos títulos, Cuando el mundo cambia y el sentido se vuelve lejano. Luego la interioridad de la espiritualidad y trascendencia. Entonces me puse a leer un poco sobre esto para no llegar muy desnudo a la plática, para poder entenderla un poco más. ¿Qué cosas suceden, Juan Carlos y Teresa? Porque parece que la vida como que nos coloca en una coincidencia. Y estos dos temas parece que ustedes se hubieran puesto de acuerdo para poder discernirlos el día de hoy. Y me di el permiso y quiero compartirles a ustedes dos y en particular a todo el grupo que en estos días que estuve leyendo algo, escribí una parábola. Y en este sentido de la parábola se las voy a leer muy brevemente porque el tiempo es se llama La parábola del pozo, la ventana y el horizonte. Y que tiene que ver con el tema, ¿eh? Había una vez un joven caminante que recorría el mundo buscando algo que no sabía nombrar. Visitó ciudades, conoció personas y acumuló experiencias, pero sentía un vacío silencioso que lo acompañaba a todas partes. Un día llegó a la casa de un anciano sabio y le dijo, he buscado en muchos lugares, pero no encuentro aquello que dé sentido a mi vida. El anciano sonrió y lo llevó al patio de su casa. Allí había un pozo antiguo. Asómate, le dijo. El joven miró dentro del pozo. Al principio solo vio oscuridad. Después, poco a poco, observó su propio reflejo. ¿Qué ves? Preguntó el anciano. Me veo a mí mismo. Ese es el camino de la interioridad. Muchos caminan por el mundo entero sin detenerse jamás a mirar dentro de sí. Quien no conoce su propio corazón, difícilmente sabrá hacia dónde dirigir sus pasos. Después lo condujo a una habitación donde había una gran ventana. Ahora mira por aquí. El joven observó un paisaje hermoso, montañas, árboles, nubes y un río que serpenteaba entre los valles. ¿Y qué ves ahora? Veo algo mucho más grande que yo. Eso es la espiritualidad. Descubrir que la vida es más amplia que nuestros deseos, temores o problemas. Es reconocer que existe un sentido que nos llama más allá de nosotros mismos. Finalmente el anciano lo llevó a una colina desde donde podía verse el horizonte. ¿Qué observas? Un camino que se pierde a la distancia. Ese es el sendero de la trascendencia. No basta con conocerte ni con contemplar la grandeza de la vida. Debes caminar, debes entregar tus dones, amar a otros, servir una causa y responder a la misión que la vida te confía. El joven permaneció en silencio. Entonces el anciano concluyó, primero está el pozo donde descubres quién eres, luego la ventana donde descubres que existe algo más grande que tú, y finalmente está el horizonte donde comprendes que la vida encuentra sentido cuando te pones en marcha hacia los demás. El caminante emprendió nuevamente su viaje. El mundo no había cambiado, pero él sí. Ya no caminaba buscando algo para llenar su vacío. Caminaba llevando dentro de sí una pregunta diferente. ¿Qué espera la vida de mí hoy? Y mientras respondía a esa pregunta con amor, responsabilidad y servicio, fue descubriendo que el sentido no era un tesoro escondido al final del camino, sino una luz que aparecía con cada paso. Y la moraleja de esto, Teresa,
y Juan Carlos, la interioridad nos ayuda a encontrarnos. La espiritualidad nos ayuda a comprendernos y la trascendencia nos ayuda a entregarnos. En la medida en que salimos de nosotros mismos para amar y servir, descubrimos el verdadero sentido de nuestra existencia. Y gracias por esta plática que para mí fue casi como una luna de miel en el encuentro de la logoterapia y se los compartí con mucha sensibilidad. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Tenemos también a Adriana Suárez que quiere compartir. Sí, ay, me pasó lo mismo que a ustedes, emocionada. Realmente, Tere, tu presentación, Juan Carlos, lo que ahorita Fernando expresaste, Susana, es decir, estamos en la misma sintonía. Y decirles que me viene el recuerdo del Camino de Santiago, ¿sí? Y precisamente el Camino de Santiago es esa experiencia de en la soledad encontrar que en el paisaje, en lo que ves, yo no he ido, pero leí el libro, la experiencia del encuentro que tienes contigo mismo y de encontrarte con ese Santiago que además pensamos que es grandísimo y es chiquititito, ¿sí? Ese camino que nos deja esperanza, que nos deja trascendencia, que nos deja encuentro, que nos deja cansancio, pero al final de cuentas, los jóvenes que lo han vivido, la gente que lo ha experimentado, encuentra que el sentido de vida está en lo sencillo, en la plenitud del encuentro y del camino que se hace hacia allá. Muchas gracias a todos por este regalo. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, aparte del agradecimiento que sentimos todos en nuestro corazón. Roberto y Adriana, No, así vamos estoy muy cerrando. contento ¿O de vas lo a, que vas a hemos con- vivido. no sé si vas Pero a contar algo del Congreso o rapidito o no hace no, falta? ya hemos hablado un Vayamos poquitito, al comienzo, ok. igual va a llegar más información. Después Bueno, simplemente saludo al final, nada más. bueno. Gracias, ¿Te, te Roberto. parece, te parece que toque la campana, Roberto? Para, Perfecto, sí, para, sí. para encontrar ese silencio que tanto necesitamos todos y, y saber que en ese silencio está la esperanza, está el sentido y está Dios. Por la paz, para que la humanidad encuentre esa paz tan anhelada. Bueno, gracias, María Elena. Justo se me terminó la batería y ahora pude volver a entrar, pero escuché el final. No sé si Adriana querías comentar algo. Y estuvo muy interesante, muy vivencial, muy cercano, y todos nos llevamos, yo creo que diferentes aportaciones de los dos compañeros, el alfabetismo existencial, la necesidad no de la vocación, del discernimiento, el encuentro, y que en eso pues está el sentido. Entonces tenemos una tarea, yo creo que por realizar, indudablemente, pero también una invitación a volver a escuchar y a tomar nota y reflexionar, volviendo a ver este encuentro que fue muy especial. Muchas gracias a Tere y a Juan Gracias, Carlos. Adriana.
Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias, Roberto, por la invitación y por congregarnos siempre, por ser tan proactivo en estos eventos llenos de sentido. Gracias a Gracias, Teresa. cada uno de los Gracias, Juan participantes. Carlos. Y gracias a todos los que compartieron el día de hoy este encuentro. El próximo, Dios mediante, saltaremos quizás a agosto, muy probablemente. Así que, y les va a ir llegando información sobre el encuentro del año que viene, el Congreso Internacional de Logoterapia de las Américas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por el tiempo compartido. Y bueno, gracias Teresa, nuevamente, gracias Juan Carlos. Un abrazo, bendiciones a todos. Abrazo logoterapéutico. Muchas Gracias. gracias. Va de Bien. regreso. Juan Chao. Carlos, hola, Juan Gracias. Carlos, ¿cuánto hace que no te veía? Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias, Marisa. gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao. Adiós, Muy Juan lindo. Carlos. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bye. Juan Carlos.